Hola, hola Pablo, el otro ¿Cómo te va, Pablo, Katy? Bea. ¿Cómo andan? ¿Bien? Acá estoy Bien, para escucharlos. buenísimo, gracias. Gracias. Bueno, ¿nos ponemos serios Bueno, ahora o no? exactamente, ¿no? Hace falta. Buenos días. Vamos a dar inicio al último ciclo, a la última jornada del ciclo de charlas Parques Nacionales en Argentina celebra, ¿sí? En esta jornada, hoy se conmemora exactamente el Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Y le tocó a la Delegación Regional Centro, ¿sí? Así que vamos a ver un video primero del director regional, Facundo Fernández, que no pudo estar por un problemita de agenda, ¿sí? Después vamos a pasar a la charla de Pablo Canzanello, de cambios en los criterios de conservación en Argentina, desde el 1900 hasta el presente, y posteriormente van a estar con ustedes Mariana Minervini y Pilar García Conde, presentando la charla titulada Educación Ambiental. Así que les agradezco a todos su presencia y sin más, pasamos al video de Facundo, ¿sí? Me avisan si se ve y se escucha bien. Ahí largo el video. Denominado Celebrando el Día de las Áreas. Bueno, hola, antes de dar inicio al día de hoy a este ciclo de charlas denominado Celebrando el Día de las Áreas Protegidas desde las direcciones técnicas de conservación, que ha sido organizado por nuestra Administración de Parques Nacionales de Argentina. Quiero saludarlos a todas y a todos. Justo hoy, 17 de octubre, que es el último día de la celebración de las áreas protegidas, y en ese marco, donde toda Latinoamérica y el Caribe nos reunimos de manera virtual, porque de otra manera no podemos, lamentablemente, y debido a la pandemia mundial por COVID-19 que todos estamos transitando y lamentablemente estamos sufriendo de sus consecuencias. Seguramente algo tiene que ver el malestar que le estamos generando como humanidad al ambiente. Sin embargo, en esta oportunidad y tratando de remediar y reencontrarnos en otra situación mucho más feliz, estamos juntándonos para celebrar y para poner en valor y reconocer la salud y el bienestar que nos otorgan las áreas naturales protegidas y la naturaleza como servicio ecosistémico y ambiental a todas y a todos, a todos los habitantes de la Tierra que formamos este sistema socioambiental. Por otra parte, reconocer y dar a conocer el tremendo esfuerzo que realizan todos los actores que forman parte del staff de guardianas y guardianes de nuestro ambiente querido. Así que bueno, para presentarme, yo soy Facundo Fernández, soy biólogo, hace muchos años que trabajo en conservación desde el Estado, en principio en el Estado provincial y luego en el Estado nacional. Actualmente me encuentro dirigiendo un área técnica, que es la Dirección Regional Centro, que depende de la Dirección Nacional de Conservación de la Administración de Parques Nacionales. Las oficinas de esta dirección regional se encuentran en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, una ciudad mediterránea del centro del país. En esta oficina técnica trabajamos una gran comunidad de técnicos, de técnicas, de compañeros que hacemos esta hermosa tarea de pensar, de luchar y de compartir idea y camino
en materia de conservación y manejo de las áreas protegidas que forman parte del sistema federal. Esta dirección regional coordina, colabora técnicamente y administrativamente con 11 parques nacionales de la región. Por nombrarlos, podemos mencionar desde los parques nacionales de altura, como el Parque Nacional San Guillermo, el Parque Nacional El Leoncito, pasando por el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, Talampaya, el Parque Nacional Tras la Sierra, el Parque Nacional Quebrada del Condorito, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Campos del Tuyú, Predelta, El Palmar e Islas de Santa Fe. También nos encontramos trabajando en el desarrollo de nuevas áreas protegidas para este sistema federal y bajo nuestra ley de parques nacionales, en un proyecto de Parque Nacional Ancenusa, en el noreste de la provincia de Córdoba, y también un proyecto de Parque Nacional en nuestra región cuyana. Bueno, junto con la conservación y la protección de estas áreas naturales federales bajo la ley de parques, también y por convenio nos encontramos trabajando y desarrollando distintas líneas de conservación y manejo en colaboración con el Ministerio de Defensa de la Nación y con la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino en dos reservas, la Reserva Natural de la Defensa La Calera y la Reserva Natural de la Defensa Ascochinga, ambas en la provincia de Córdoba. Una reserva digamos, forma parte de los campos del Ejército Argentino, y esa es la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y la Reserva Natural de la Defensa Ascochinga, que su actual, digamos, titular de la tierra es la Fuerza Aérea. Bueno, en estas áreas naturales de defensa y por convenio, desde 2007, Parques Nacionales colabora en la gestión ambiental de esos territorios. También conformamos un trabajo conjunto con la sociedad civil cordobesa en el marco de un corredor, el famoso corredor de las Sierras Chicas, que nuclea otras tantas reservas de carácter municipal, comunal y provincial, donde los extremos sur y norte están ocupados por las reservas naturales de la defensa que antes le mencioné. Nuestra tarea diaria, como mencionaba antes, es pensar y repensar el manejo y la conservación de las áreas protegidas. Somos una agencia de conservación, Parques Nacionales es una agencia de conservación. Nos preocupa la conservación del ambiente, nos preocupa el desarrollo de ciencia, por eso en los últimos meses tuvimos la gran noticia de que gracias a la gestión del Directorio de Parques Nacionales, encabezado por nuestro presidente, doctor Daniel Soma, Parques Nacionales ingresó por primera vez en su historia al Consejo de Ciencia y Técnica. Para nosotros es un hito muy importante en nuestra institución, que viene a dar un lugar a los distintos actores que formamos esta gran familia de parques, y que desde hace muchos años, junto con otras instituciones del Estado Nacional que producen ciencia, también los trabajadores de parques nacionales a lo largo de todos estos años han producido estudios científicos y técnicos que a través de esta posibilidad y de esta inserción pueden tener mayor y mejor impacto dentro, digamos, de las estructuras del Estado para conocer, para entender y para saber de qué se trata cuando hablamos de conservación de las áreas naturales protegidas desde el Estado. Entonces, un poco para cerrar y también como ejemplo de algunas de las tareas que nos encontramos realizando, que por otra parte no solamente tienen que ver con el cuidado del patrimonio natural y cultural, sino también con garantizar el desarrollo de las economías locales a través de vinculación técnica, científica y comunal estratégica para desarrollar valor para las comunidades que viven en el entorno inmediato de las áreas protegidas, y también para aquellas comunidades que viven de manera más alejada de nuestras áreas protegidas.
Creemos que la conservación se hace con la comunidad adentro, creemos en que las áreas protegidas tienen que ser espacios de puertas abiertas, democráticos, sociales, donde el objetivo siempre sea conservar, proteger, no a través de la exclusión, sino a través de la inclusión del factor social o socioambiental. Así que bueno, desde ya agradecerles este espacio de participación, agradecer a nuestra Administración de Parques por la oportunidad y la posibilidad de vincularnos y de abrirnos al resto de las comunidades, al resto de la comunidad del Caribe, de Latinoamérica, a través de estos encuentros, y comentarles que bueno, que a continuación nuestro compañero Pablo Canzanello, responsable de los recursos culturales de la Dirección Regional Centro para los parques de la zona este de esta región, nos va a hablar y va a disertar de los cambios en los criterios de conservación desde el 1900 hasta la actualidad, y posteriormente también vamos a tener la disertación de nuestras compañeras del Departamento de Educación, Mariana Viñarvini y Pilar García Conde, que justamente van a desarrollar una temática hermosa que es la educación ambiental en la región. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias y feliz día de las áreas protegidas. Bueno, muchas gracias, Facundo. Lamentablemente, como no está, no podemos hacerle preguntas, pero bueno, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, por ahí la gente de la Delegación Centro puede responder. Bueno, si no hay ninguna consulta, pasamos a la charla de Pablo Canzanello. Así que, Pablo, todo tuyo. ¿Qué tal, Leo? Bueno, buenos días a todos. En los parques nacionales hoy en día se protege la diversidad biológica, los corredores biológicos, se promueven los corredores biológicos, se protegen los yacimientos paleontológicos, los yacimientos arqueológicos, se promueve la educación ambiental, la investigación científica, el turismo en naturaleza, todo en estrecha vinculación con las comunidades locales. Pero eso no siempre fue así. Cuando se crearon las primeras áreas protegidas, el objetivo era proteger la belleza paisajística, la defensa de las fronteras y promover el turismo de alto nivel. Durante el transcurso del siglo XX, los criterios para manejar fauna, flora, fuego, el uso público, las relaciones con las comunidades fueron cambiando. Por eso tomé varios hitos que nos permiten ver los cambios y las continuidades. En primer lugar, hay que destacar que áreas protegidas hubo siempre, no es que se inventaron en el siglo XX. A fines del siglo XIX, protegidas hay del tiempo de los griegos y de los romanos. En la Edad Media estaba la Reserva del Señor y también estaban los prados y los bosques de las comunidades campesinas. Y en América los pueblos originarios tenían y tienen ideas diferentes sobre la relación entre las comunidades y la madre tierra y la naturaleza, diferentes a las que trajeron los europeos. A lo que voy es que áreas protegidas y bienes protegidos hubieron siempre. Lo que pasó alrededor de 1900 fue que surgieron los estados nacionales y, por otro lado, después de la Revolución Francesa cambió la idea de divinidad, se trasladó hacia la naturaleza, entonces se empezó a pensar que contemplar la naturaleza, contemplar la belleza, producía un alivio y un enriquecimiento del espíritu. Fue alrededor de los ministros de la segunda presidencia Roca fueron los que impulsaron los primeros proyectos de protección de la naturaleza y del patrimonio cultural. Se envió en el año 1903 a Carlos Tais a Iguazú a hacer un proyecto de parque nacional, porque se habían dado cuenta que en las cataratas del Niágara
habían hecho un desastre, talaron los bosques, dinamitaron las montañas y cuando se dieron cuenta del desastre, del impacto que estaban haciendo, fue demasiado tarde. Entonces, con ese criterio, los ministros de Roca enviaron a Táis a Iguazú para hacer un proyecto y también enviaron a Leopoldo Lugones a las misiones jesuíticas, que durante un tiempo estuvieron incorporadas al sistema, igual que las termas de Copahue. En este contexto es donde se produce la donación de tierra del Perito Moreno. Es probable que haya surgido de una conversación entre los ministros, entre la élite gobernante. Las 3 hectáreas que dona el Perito Moreno, es importante destacar que son 3 leguas cuadradas, es el acceso al Paso Internacional Pérez Rosales, que es un paso que permanece abierto todo el año porque hay una persistente llovizna que hace que no se acumule nieve. Entonces, Perito Moreno pensaba que eso era un lugar estratégico para el Estado y que si se empezaba a vender y quedaba en manos privadas, iba a ser un perjuicio para la nación. Entonces, hacia 1910, este grupo de ministros, en particular el ministro de Obras, que es Ezequiel Ramos Mejía, vio que en Buenos Aires estaba un geólogo norteamericano dando conferencias por el centenario de la Revolución de Mayo, que es Bailey Willis, y lo contrató para encontrar agua en el desierto, porque el ministro de Obras quería hacer el ferrocarril hasta Bariloche, pero no tenía agua para hacer la obra. Entonces lo contrató para hacer esa investigación, y como Bailey Willis había trabajado en la creación de parques nacionales en Estados Unidos, le pidió que haga un proyecto para el Nahuel Huapi. Esto es importante porque ese proyecto que hizo Bailey Willis, que está en el primer libro, es el que tomó Ezequiel Bustillo. En parte, el proyecto que llevó a la práctica Ezequiel Bustillo es tal cual como lo redactó Bailey Willis. Entonces, alrededor de 1935 tenemos otro hito, y acá lo voy a relacionar con el desarrollo de los nacionalismos. A partir de la disolución de los imperios europeos, del imperio español, el imperio francés, se formaron las naciones, surgieron las naciones modernas que empezaron a establecer sus límites, sus idiomas nacionales, y en ese contexto es que tenemos que ver una anécdota que sirve para mostrar el inicio o los primeros proyectos de protección de la naturaleza y del patrimonio natural, que es cuando los aviones de guerra fueron a cargar combustible alrededor de 1920 más o menos, después de la Primera Guerra Mundial, y el Standard Oil le dijo que había que pagar por adelantado. Entonces el general Enrique Mosconi dijo, bueno, si para cargar combustible en los aviones de guerra tenemos que pedirle a los Estados Unidos, estamos en un problema. Entonces, a partir de ahí, los generales Enrique Mosconi y Alonso Aldrich iniciaron una campaña muy fuerte por la nacionalización del petróleo. Esto es importante porque ellos hicieron la campaña para la segunda presidencia de Irigoyen. Irigoyen asumió, lo derrocó Uriburu, y Mosconi y Aldrich fueron presos. Y como Uriburu no se pudo sostener en el poder y se presentó a las elecciones el general Agustín P. Justo, y es lo que se conoce como la década infame, el gobierno conservador, en realidad lo que lleva a Agustín Justo al gobierno es el proyecto del ejército, actuando en este momento como partido político. Justo lo saca de la cárcel Alonso Aldrich y lo nombra como vicepresidente de Parques. Entonces, cuando uno se pregunta cómo hizo Bustillo, cómo hizo Parques Nacionales para generar tanto desarrollo en Bariloche, cómo hizo en 5 años un centro cívico de piedra, cientos de kilómetros de caminos, puentes, escuela, comisaría, hospital, todo eso fue posible gracias a la participación del ejército. Si uno ve la memoria, observa que gran parte de la obra y del desarrollo estuvo a cargo de un batallón de pontoneros zapadores, que es una división del ejército, una organización del ejército que abre brechas, arma caminos y hace puentes. Entonces, gracias a la participación del ejército, fue posible todo este desarrollo de Bariloche. El objetivo principal de esta gestión en este momento fue desarrollar infraestructura
proteger las fronteras, poblar la Patagonia, generar infraestructura para los deportes de invierno, porque estaba orientada la administración a traer turismo de alto nivel. Y el principal problema que tenían, manifiestan las memorias, es que... El micrófono abierto. El principal problema que se menciona en las memorias es que la mitad de la población es de origen chileno. Entonces se propone como un objetivo argentinizar a la población. En 1943 hay un cambio notable en la gestión, un cambio de una continuidad, que es que con el golpe de los coroneles, la primera decisión que toma la nueva administración es aumento de sueldo para todos los trabajadores y vivienda digna para los que están en el campo, en el territorio. Es un cambio notable porque hasta ahora no habían aparecido los trabajadores, era todo la élite gobernante, turismo de alto nivel. En las memorias no aparecen ni los trabajadores, ni las mujeres, ni los pueblos originarios. Entonces, acá hay un cambio notable, aparecen los trabajadores, se empieza a crear centros para atender a la niñez desvalida, se hacen en Bariloche y en la Patagonia se crean talleres para las niñas de escasos recursos, y se observa la continuidad del proyecto del ejército, porque Perón y sobre todo el ministro de Obras, que es el ministro Pisani, van a continuar con muchos proyectos que se habían iniciado durante el gobierno de Justo. Se cambia la idea del turismo, se empieza a pensar, ya no es el turismo para el público de alto nivel, sino que es un turismo social, se empieza a pensar el turismo como un derecho de los trabajadores. Se generan hoteles, el Estado se compran hoteles y se promueve el desarrollo de hoteles de los sindicatos. Un cambio notable también es que Perón va a introducir un plan quinquenal para organizar la nación. Un plan para la nación. Se instala a partir de este proyecto la idea, un eslogan que fue adelante, pero ahora se pone con mucho más fuerza, que es: conocer la patria es un deber. A partir de este momento se empieza a tomar conciencia de que la ciudad crece, se empieza a sentir la necesidad del bosque, se toma conciencia de que Parques está haciendo un desastre ecológico en Bariloche. Se han talado los bosques, ha crecido un montón la ciudad. Durante la gestión anterior, durante la gestión de Bustillo, se introdujeron un montón de especies porque se pensaba que la naturaleza era pobre, entonces se introdujeron árboles, se introdujeron animales, se introdujeron truchas, ciervos, todo orientado al turismo de alto nivel, ¿no? a la casa mayor. Pero en este momento, en la década del 50, se dan cuenta de que el impacto es muy grande y que es necesario manejar los recursos. Entonces empiezan a entrar en parques técnicos en principio botánicos. Se crea el Departamento de Conservación, que es la actual Dirección Nacional de Conservación, y se empiezan a generar las primeras investigaciones. Un cambio notable en parques nacionales es la publicación de esta revista, los Anales, no sé si lo ven, la revista Natura, donde empiezan a aparecer publicaciones científicas muy importantes. Milán Dimitri, Rex González, un arqueólogo que revolucionó la arqueología, y fundamentalmente el presidente de Parques, que es Lucas Tortorelli, él se reconoce como investigador y reconoce la importancia que tiene la investigación para la gestión de las áreas naturales. En este momento se pensaba que había un equilibrio ecológico y que las leyes de la ecología, de la evolución, regulaban ese equilibrio. Una novedad que propone Lucas Tortorelli acá en estos libros es clasificar el uso, y propone por primera vez una zonificación, hacer áreas que sean exclusivas, áreas que sean de uso público, áreas de uso maderable, y propone una jerarquía muy interesante de por lo menos 5 categorías.
que luego se van a ir modificando y perfeccionando, ¿no? Pero eso es una novedad. Hacia 1974 tenemos otro libro, rescatamos, muchos de ustedes lo deben conocer, este libro que fue compilado en el año 64 como un material de estudio de los guardaparques. 10 años después de tanto uso que tuvo, se publicó como libro y siguió hasta por lo menos bien entrado el 80, por lo menos en el 90, cuando yo entré a parques, todavía se seguía fotocopiando y estudiando. Esto es muy importante porque fue creado, concebido para generar conciencia conservacionista en la juventud. Hay un cambio de paradigma en que se empieza a hablar de conservación. Se hace eco de la Convención Internacional para la Protección de la Naturaleza. Y lo que es importante destacar es que es una visión muy cerrada, muy fundamentalista, que marcó a muchas generaciones, donde se pensaba que el equilibrio, había que conservar reductos prístinos de naturaleza y que la acción humana, tanto de la sociedad, de la civilización, como los turistas y los pobladores, era todo un problema. Entonces había que mantener a los humanos afuera de las áreas protegidas, y eran como reductos intocables de naturaleza. Esto es importante destacar porque con esta mentalidad o sistema de pensamiento de áreas cerradas al público es con la que tuvo que enfrentarse, o la que trató de enfrentarse Jorge Morello cuando asumió la presidencia en el 84. En este momento se identifica en el año 84 un deterioro social y económico muy importante, producto de los gobiernos militares del 70, ¿no? De la década del 70, y los dos gobiernos militares. Entonces, Morello propone varias cuestiones que son novedosas. En primer lugar, propone que las áreas protegidas sean la base del desarrollo de la nación, ¿no? Por otro lado, propone como novedad el manejo integrado de los recursos naturales. También propone como novedad la planificación, ya no como planificación de infraestructura, que fue lo que venimos arrastrando desde la década del 70, del 50, del 70, sino propone planificar el manejo de los ecosistemas. Eso era una novedad hasta ese momento. Él es consciente de que es una novedad y lo propone y dice que es difícil, en esta serie de libritos, seguramente ustedes los conocieron, él propone dice que va a ser difícil cambiar esta forma de entender. Y la otra novedad que propone Jorge Morello en la década del 80 es integrar a las comunidades locales en el manejo de los parques nacionales. Esto también es una novedad que va a generar mucha resistencia. Incluir a las comunidades dentro del manejo es algo que antes no existía y que hasta el día de hoy genera resistencia. Algo llamativo durante la gestión anterior, en esto, es que en esta etapa es que no existe el turismo, no se habla del turismo. En este momento Parques está separado del turismo. Entonces, la vuelta a incorporar y cómo se incorpora el turismo también genera problemas. Una novedad entonces es la planificación de Morello, en la época de Morello, y a través de un convenio con el CFI y un convenio con la FAO, se generan los primeros planes de gestión, planes de manejo de los parques nacionales. La idea de Morello era que cada parque tuviese su plan de manejo. Se busca crear, a partir del Congreso de Áreas Protegidas, que se hace en el año 86, donde participa el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, se empieza a formar una red. Se identifica que hay 80 áreas protegidas que no son nacionales, y se trata de formar la Red Federal de Áreas Protegidas. Esto también es una novedad.
Y para terminar, creo que ya estoy con el tiempo, quiero decir dos cosas para cerrar. En primer lugar, esta investigación, relevamiento que hicimos sobre los criterios de conservación a partir de las publicaciones de parques nacionales, porque todo esto que estamos diciendo lo sacamos de publicaciones de parques nacionales, es posible gracias a la existencia de nuestra biblioteca, que hoy por hoy está embalada, está en caja, no tiene un lugar y se necesita tener un lugar para nuestra biblioteca. Y además también quiero destacar el trabajo de nuestra compañera bibliotecaria Catalina Coali, que logró preservar el material, porque en la gestión anterior lo querían regalar nuestra biblioteca, ¿no? El Chiqui quería regalar la biblioteca de Parques Nacionales, y también Catalina hizo un gran trabajo en digitalizar los documentos para que todos pudieran accederlo, y bueno, además es una especie de, Katy, de enciclopedia de Parques Nacionales. Así que, gracias a Katy. Y cierro con una pregunta, porque le transmito una inquietud, porque la historia es un invento, no es una construcción que uno hace para responder a una pregunta. En este caso, hicimos una reconstrucción histórica para contestar a la pregunta sobre cómo fueron cambiando los criterios de conservación, así que yo les transmito una pregunta a ustedes para que me digan a ver qué piensan y lo discutimos. El plan de gestión, el plan de gestión institucional, ¿fue un cambio de paradigmas o no? Escríbame, por favor, pcanzanelo@apn. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, quedo atento a las consultas. ¿Estoy bien con el tiempo o seguimos? Perfecto, Pablo. Perfecto. Ahora, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Por ahí no sé si hay alguna consulta, pregunta. Hola a todos, bueno, hermosa tu presentación, Pablo, y bueno, gracias por alentar los procesos de guardado y de reservorio de la memoria de parques. Generalmente las bibliotecas, los archivos y museos son áreas marginales dentro de los organismos. Cuesta mucho que se visibilice la importancia que tienen. Pero bueno, yo como actora y trabajadora de parques nacionales, mientras cumpla mi ciclo, estaré ahí a la vanguardia para seguir trabajando sobre procesos y mejora el conocimiento que tenemos de la memoria de parques nacionales. Así que bueno, te felicito, Pablo. Muchísimas gracias. Tengo varias consultas ahí, me preguntan qué pasa desde el 2000. Bueno, es muy complicado. Tenía 20 minutos, tengo que seleccionar hitos y la verdad que da para discutir largo. O sea, si planteamos qué pasa con María Julia, bueno, hay un montón de paradigmas que coexisten. O sea, vamos viendo los cambios a nivel macro, pero hoy en día coexisten un montón de criterios distintos. Por ahí en una misma oficina un director dice una cosa y otro director dice otra. Entonces son como que los criterios son discutibles y ya del 2000 para acá hay que, bueno, hilar más finito y hay que discutir más a ver si estamos todos de acuerdo o no. No es tan fácil presentarlo así. Con respecto, me hicieron una pregunta, ¿dónde está esta información? Bueno, acá en este video, la sinteticé para este video. Todavía no está publicado. Ojalá pueda sintetizarlo y hacer una publicación. Perdón, cortito, con respecto al disparador muy importante que tiraste al final del plan de gestión, que yo considero una política estratégica de principios de siglo, creo que es muy buena, pero está desactualizada, y yo creo que de acá a un tiempo deberíamos actualizarla, porque si bien tiene unos cuantos lineamientos importantes, faltaría ayornar esa política a los tiempos que corren. Así que bueno, lo pido para completar tu desafío que lanzaste, Pablo, porque es una idea que yo tengo, que hay que avanzar sobre una actualización del plan
nuestro plan de gestión institucional. Bueno, lo que dicen algunos es que fue un cambio en el sentido en que participaron los trabajadores en discutir la política del organismo. Una parte de los trabajadores, me parece que hoy se podría ampliar muchísimo más y agregar otras miradas que les faltan a ese plan. Porque la sociedad cambió muchísimo, tanto en la Argentina como en el mundo, ¿no? Entonces ahí, claro, sí hay ausencias importantes en ese. Pero me parece fundamental esa herramienta, de hecho se sigue mencionando, de hecho durante la gestión macrista no tuvieron que seguirla incorporando, ¿no? Si bien hubo resistencias de parte del macrismo, tuvieron que tenerla en cuenta porque es una política muy importante que realizó Parques Nacionales y con los trabajadores en ese momento. Gracias. Buenísimo, Cata. Muchas gracias por tus intervenciones. Pablo, muy buena la charla. Pasamos ahora a la charla de Mariana Minervini y Pilar García Conde. Chicas, todo suyo. ¿Escucha bien? Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, vamos a usar una presentación. La voy a compartir, me dicen si se ve y arrancamos. Todavía no se ve nada. No, ahí voy, ya les digo. No me... Ya llega. ¿Ahí sí? Ah, paren, no. Ahí está cargando. Ahí va yendo. Espérenme. Perfecto. Ahí va. ¿Ahora sí? No. Ahora sí. Perfecto, Mariana. Ahí ¿Cómo? va. ¿Ahí va? Sí, sí, bárbaro. Sí, perfecto. Bueno, en este ratito, bueno, por un lado agradecer este espacio que tenemos para hablar de educación ambiental y conectando un poco con lo que se discutía recién, tiene mucho que ver con el tema que elegimos con Mariana para compartir en estos pocos minutos, que tiene que ver con, desde la Dirección Regional Centro, desde el equipo de educación, nuestra intención de construir metodologías y teorías de educación ambiental en áreas protegidas, ¿no? ¿Por qué tiene que ver con lo anterior? Por esto del plan de gestión. Cómo el plan de gestión institucional de alguna manera sirvió para que todos trabajemos o por lo menos discutamos hacia un mismo sentido. Entonces lo que vamos a compartir con Mariana, como portavoces de mucha gente que participó de estos proyectos, como contenidos educativos de la Dirección de Conservación y gente de muchísimos parques, vamos a compartir ejemplos de sistematizaciones que logramos desde el equipo de educación ambiental de la Dirección Regional Centro. Vamos, María. Ahí voy. Uno muy importante fue la política de educación ambiental que salió en el 2017, pero que se trabajó varios años antes, ¿no? En esta política tomamos una definición de educación ambiental que me interesaba leerles, ¿no? Tomamos a la educación ambiental como un proceso fundamental orientado a la búsqueda de caminos alternativos que posibiliten la construcción de una sociedad diferente, justa, participativa y diversa, teniendo en cuenta que es esencialmente cuestionadora y crítica de los modelos productivos imperantes, del consumo irracional y la injusta distribución de la riqueza,
incursionando en el terreno de lo complejo, holístico y sistémico que en muchos aspectos colisiona con los conocimientos fragmentados de las ciencias modernas. Hoy tenemos la oportunidad y el desafío de pensar escenarios futuros, posibles y construibles, de gestionar en función de ello y a partir de la participación colectiva en los procesos de decisión, en consecuencia de referenciarnos en una educación ambiental comprometida políticamente. No se trata simplemente de conservar y proteger la naturaleza para el desarrollo, sino de construir nuevas realidades, nuevos estilos de desarrollo que permitan la manifestación de lo diverso en lo cultural y en lo natural y la realización de potencialidades individuales y colectivas. Dentro de este marco se entiende a la educación ambiental como un proyecto de transformación del sistema educativo, del quehacer pedagógico en general, de la construcción del conocimiento y de la formación de individuos y colectivos. Bueno, como ven, es bien completa esta definición que incluimos en las políticas. A su vez, a partir de esta política surgió la idea de, en todo este desarrollo de planes de gestión, siempre estaba como la dificultad de cómo construir el aspecto educativo de esos planes de gestión. Entonces pusimos trabajo muchas personas en talleres, en cursos de capacitación para construir una guía de planificación. Pero lo importante, que es ese triangulito que ustedes ven en la imagen, es que intentamos poner teoría de educación específicamente, darle entidad a la educación en áreas protegidas, que si no la escribimos nosotros, no hay mucha gente que la vaya a escribir, ¿no es cierto?, desde los equipos de parques nacionales. Vamos con la otra. Esto es el interés, este texto refleja en la política la importancia que tiene la política para parques desde este equipo que trabajó en esto, ¿no? Vamos con la otra. Y en esta política también reflejamos un trabajo que veníamos tratando de sistematizar previamente, que es la complejidad que tiene hoy la educación ambiental. Originalmente identificábamos en parques nacionales la educación ambiental con la interpretación del patrimonio, con esta fuerza que se le dio en los 80 a la interpretación del patrimonio. Nosotros, cuando empezó a formarse el equipo de la Dirección Regional Centro, empezamos como a complejizar esa educación, ¿no? Y entonces se desarrolló esta forma de trabajar por ámbitos que no son estancos, que es totalmente interrelacionados, pero que permiten desarrollar la práctica y a través de la reflexión-acción poder ir desarrollando metodologías propias de cada uno de esos ámbitos. Vamos con la otra. Bueno, yo soy... entonces, termino, bueno, entonces, estas dos grandes herramientas que se lograron, lo vuelvo a decir, con la interacción de muchas personas, ¿no? Dale, Mari. Dale, voy yo. Bueno, yo soy Mariana Minardini, como bien dijo Pili, somos un equipo de educación ambiental que quería primero agradecerle a Luciano Plantea, a Leónidas, a Alejandro que vienen organizando estas charlas, y esta es la última, hoy cerramos con esta charla, y contarles un poco esto de unas experiencias, en esto de que buscamos siempre sistematizar a partir de la práctica que hacemos. Esta es una de las históricas de la Dirección Regional Centro, que fue la producción de manuales educativos ambientales. Comenzamos en el 2005, con Mi Casa es Achala para Condorito, también está el manual para Talampaya, para San Guillermo, para Quijadas, logramos hacer también uno más para el sitio de Ramsar, Lagunas de Guanacache, del Desaguadero y del Bebedero. Todas estas experiencias de producción
Lo que tienen de rico en realidad es tanto el producto, pero también el proceso. Estos manuales se centran como en el espacio de lo que nosotros llamamos el ámbito de la educación formal, porque lo trabajamos con escuelas y docentes y escuelas cercanas a las áreas protegidas. Entonces, en todo ese proceso de trabajo y de producción se iba construyendo una comunidad que iba escribiendo sobre su región. Y bueno, todavía, ahora que somos la región centro, se sumaron más parques y ya son 11, todavía nos queda el desafío de seguir produciendo manuales educativos. Esta es otra experiencia más reciente que surgió el año pasado, que también se podría circunscribir en el ámbito del fortalecimiento institucional, en esto que nosotros tratamos como de organizar en estos ámbitos para ordenar también nuestra tarea o ver cuál es el objetivo principal que buscamos con esa actividad, con ese proyecto. Este es un centro de intercambio y documentación de educación ambiental en áreas protegidas, el CIDEAP, más fácil, que es un espacio interactivo, un espacio virtual que está dentro del sistema de información de biodiversidad que Leo nos contó el lunes en la primera charla. Es un espacio que construimos para compartir, para que todo el mundo pueda compartir y construir conocimientos en relación a la educación ambiental, pero en áreas protegidas. Porque educación ambiental hay muchos documentos o cosas que fuimos recopilando, pero en áreas protegidas específicas veíamos como que había una falencia. Entonces este espacio, que después pueden ustedes visitar, ahí tienen la web, está una biblioteca, que ahí tienen más, los manuales educativos se pueden descargar, revistas, más información teórica, un espacio de recursos didácticos, una agenda donde ahí compartimos actividades específicas vinculadas a la educación ambiental, y un glosario. Lo importante que me gustaría compartir de esto es que no son materiales solo de parques nacionales. En este espacio, cualquiera que tenga un artículo, información, una tesis, que sea específica, vinculada a estos ámbitos que nosotros hablamos antes, en áreas protegidas puede mandar un mail con algunas consideraciones que están en la web y se suman al CIDEAP. Porque la idea en esto de sistematizar y compartir y colaborar información es el espacio que intentamos crear. Y por último, esta otra experiencia que es de este año dentro de la educación ambiental, un subámbito es la comunicación educativa, que esa es como la específica de mi profesión, que la diferenciamos de lo que es difusión y prensa, por eso la llamamos comunicación educativa. En esto de pensar en los procesos, en planificar acciones de comunicación que incidan en el territorio de manera colaborativa, con un diálogo con la sociedad para la conservación de las áreas protegidas. Y en este pensar la comunicación educativa es que siempre veíamos como esta necesidad de trabajar con los investigadores, porque los veíamos como actores claves en relación a las áreas protegidas, cómo generar acciones para que sumar voces, multiplicar voces, además los vemos como fundamentales para brindar fundamentos teóricos para nuestro trabajo diario. Y bueno, y justo que este año se sumó Parques Nacionales al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, pero eso fue posterior a ese curso, pero siempre estaba este interés de mejorar esa vinculación y dar a conocer esos resultados de las investigaciones. Entonces realizamos este curso con Pilar, virtual, a través del Centro de Capacitación de Parques Nacionales, y era una introducción a la comunicación de la ciencia en áreas protegidas, que acá veo que hay varios que lo cursaron, que están compartiendo esta charla, y lo interesante fue que ahí se unieron guardaparques, investigadores, técnicos y otros profesionales interesados en la temática. Terminaron produciendo podcasts, los sacamos de la zona de confort y se generaron 29 podcasts muy interesantes a partir de distintas temáticas. Y bueno, estos son un poco algunas de las experiencias, hay muchas más, pero que permiten entender como un poco el enfoque de estos ámbitos. ¿Pili? Sí. Bueno, para terminar un cierre, ¿no? Ustedes ven ahí dos imágenes
Una donde pareciera que un grupo de bailarines están ensayando, ¿no? Cada uno su movimiento. Un poco la analogía de que a veces cada uno de nosotros en las cosas que vamos haciendo en nuestro trabajo siente que siempre está como ensayando individualmente nuevas líneas de trabajo, nuevas experiencias. Entonces, un poco es la invitación a esto de lograr armar la coreografía, de armar la red de esta araña que se ve a la derecha, ¿no? No es sencillo, todo esto que ustedes vieron implica mucho diálogo, discusión, desacuerdo, bienestar y malestar, ¿no? Entre compañeros, desde lo teórico, desde la forma de irlo ordenando, sistematizando, ¿no? Entonces, por un lado, eso es lo que queríamos transmitir, porque hay equipos de educación ambiental en parques, algunos, no todos los que quisiéramos, pero hay, entonces, y que hacen muchísimas experiencias sumamente ricas. Entonces, como la invitación a que vayamos construyendo metodológica y teóricamente la educación ambiental en áreas protegidas, que es como fundamental, ¿no? En diferentes líneas, por ejemplo, en esto los investigadores, dentro de el proyecto de los investigadores tengan que presentar una pata educativa, acciones educativas vinculadas a esas investigaciones, por ejemplo. Ir de a poco uniendo nuestras experiencias y fortalecer esto de la educación ambiental que nos parece como es clave y transversal a todas las acciones de parques nacionales. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar y ahí podemos seguir conversando. Muchas gracias. Feliz día de las áreas protegidas. Muchas gracias, Mariana y Pilar. Muy linda la charla. No sé si hay algunas preguntas, consultas, reflexiones. Acá está Pablo Regio, que es de contenido educativo, Encarnación López, que se jubiló, pero ella estuvo en todos estos proyectos compartiendo, así que también tiene mucho para compartir. Hay mucha gente de educación ambiental de parques nacionales, Paula Cadaveira, todos con muchas experiencias. Ahí veo. Ahí. Bueno, yo por ahí agarro el guante que tiró el Pablo, ¿sí? Un poco quería hacer como, perdón, acá pregunta Paula Cadaveira, ¿sí? ¿Cómo se articula con las direcciones regionales del resto del país la educación ambiental? Mariana, Bueno, Pilar. Siempre buscamos esa articulación y, por ejemplo, vos te debes acordar, Paula, para que tuvimos en Embalse para el desarrollo de las políticas y de la guía, han venido representantes de NOAA, pero las otras direcciones regionales no tienen equipos fuertes de educación ambiental. En realidad, como equipo fuerte, Nahuel Huapi tiene un equipo grande y fuerte. Entonces, siempre los tenemos en cuenta e intentamos, pero habría que fortalecer la educación ambiental en las otras direcciones regionales, en realidad. No sé, comparto eso que dice Pili, que no en todas las direcciones regionales está así el área
educación ambiental o un referente que a veces hay en los parques, no está tan no es pareja las direcciones regionales y sus áreas de por sí. Creo que esa es algo para pensar. Capaz Pablo Reggio puede contarnos algo desde, lo pongo en, desde Caso Central, en relación a eso. Sí, puedo aportar poco en este sentido, sino que en este último tiempo Patagonia Norte incorporó una persona para trabajar en educación ambiental, específicamente para trabajar en educación ambiental, una persona que trabajó mucho tiempo con nosotros en Buenos Aires y se trasladó a Bariloche. Y después tenemos en la regional NEA, recién hace muy poquito tiempo, también está contando con una persona, o sea, lo que quiero significar es que estoy hablando de una persona por regional, ¿no? Para cubrir la cantidad de parques que tiene cada una. El Patagonia Sur y NOA, bueno, todavía están ahí viendo de qué manera, utilizando sustitutos, digamos, gente que se dedica a hacer otra cosa, también eso del tiempo parcial es una realidad en parque, ¿no? Hago un pedacito de mi día, lo dedico a esto, otro pedacito de mi día laboral lo dedico a esto, pero sí, es un faltante la cuestión de personal. La otra cuestión que es quizás más preocupante también, es que no tenemos una centralización de la cuestión de educación, centralización en el sentido de un espacio colectivo, de un colectivo que tenga dentro de la institución una preeminencia en cuanto a educación ambiental, ¿no? En algún momento supimos tener una dirección que era de interpretación y extensión ambiental, un poco esto dentro de la línea de lo que mencionaba las chicas antes, de esta solapamiento de la interpretación, solo es educación ambiental, y ese término referido a extensión ambiental, que nunca terminamos de entender bien de qué se trataba, sin agarrar el ambiente y estirarlo un poquito, o tenía que ver con lo que hacía el INTA en su momento de transferencia de conocimientos más bien técnicos, ¿no? Bueno, hasta esa dirección desapareció y quedamos medio boyando en el aire, institucionalmente hablando, ¿no? Estoy siempre generando una idea institucional. Quizás en algún momento habría que pensar en un estamento que esté al nivel de los otros estamentos técnicos que son tan necesarios en parques, ¿no? Sí, coincido. Sí, sí. Gracias. Bueno, gracias Pablo, gracias Mariana y Pilar. Bueno, yo por ahí tratando de agarrar el guante que hizo Pablo y tratando de hacer un resumen de toda la semana, ¿sí? El lunes vimos, Ricardo Guerra nos presentó el hacia dónde va la Dirección Nacional de Conservación, ¿sí? Y yo presenté lo que es el CIP, una herramienta informática. Durante todas las jornadas vimos el trabajo que se lleva a cabo en cada delegación, ¿sí? Y también pudimos ver, creo, bueno, yo por lo menos por primera vez, lo que es la nueva dirección de áreas marinas protegidas, ¿sí? Después vimos temas como cambio climático, manejo del fuego, biodiversidad de plantas de Patagonia Austral, que no pudimos ver la presentación por el incidente del miércoles, pero sí va a quedar colgada el video en el YouTube que nombraba Luciano al principio, ¿sí? Pudimos ver también el trabajo que se hace en pobladores, manejo de exóticas vegetales y recursos culturales, y hoy estamos viendo educación ambiental y la historia, ¿no? Nuestra historia, digamos. Nos hubiese encantado tener muchos más temas,
pero bueno, fue todo sobre la hora, y también nos quedamos cortos de días, y también queríamos hacer algo cortito, ¿sí? El título o el speech por ahí de este ciclo de charlas era un poco la gestión de áreas protegidas, y el desafío de tener una visión integrada y holística, ¿sí? Que nos integre el patrimonio natural, tanto la biodiversidad como cuestiones más abióticas, ¿sí? El patrimonio cultural, la pata de pobladores, donde tenemos propietarios dentro de los parques, propietarios rurales, propietarios privados, pobladores rurales, comunidades indígenas, el uso público y el manejo de todo eso, ¿no? Además, también agregando conceptos como zonas de amortiguamiento, corredores, y para mí un montón de temáticas que son transversales a todos estos temas que les nombré, que podrían ser mucho más, como la planificación, la educación ambiental, la investigación, la documentación en la historia y las herramientas informáticas, la capacitación y la cooperación institucional, ¿sí? Dejé de lado otras cuestiones que tienen que ver con administración, recursos humanos, nuestra estructura, el financiamiento, obras e infraestructura. Entonces, todo eso son los ejes que nosotros tenemos que tratar de integrar y mirar holísticamente las cosas, ¿sí? Tomando lo que decía Pablo, y yo sí voy a hacer, por lo menos voy a dar mi impresión desde que entré a Parques, de la historia, que por lo menos yo viví, o por lo menos yo la siento así. Cuando yo entré, más o menos en la época de Espina, ¿sí? Donde cuando entré a Parques Nacionales, yo vi que había una gran participación, una gran apertura, y no sé, me pareció algo, digamos, también era chico, pero me gustó porque era todo como una gran revolución. Todo el tiempo estaba hablando con gente y se compartía muchísimo, y veía una gran hermandad, ¿sí? Se fue Espina, entró Gandini, y comencé a ver que las decisiones las tomaba un grupo más reducido de gente, ¿sí? No había tanta participación en esta cuestión revolucionaria, ¿sí? Después, cuando se fue Gandini, entró Corbalán, y por ahí fue todo como mucho más reglamentario, ¿sí? Y después el anteúltimo presidente, Brea, ¿sí? Y la nueva estructura, para mí, compartimentaron totalmente las cosas, ¿sí? Hoy veo que esta gestión, que es nueva, ¿sí? Está haciendo mucho hincapié en lo que es investigación, el manejo integrado e inclusión social, ¿sí? Entonces, más allá de las gestiones, ¿sí? Ayer Javier nos comentaba, digamos, que tenemos que comenzar a pensar un poco la reflexión que hacía Catalina. Tenemos que comenzar a pensar, estamos manejando áreas protegidas con un pensamiento un poco, para mí, antiguo, ¿sí? Tenemos que comenzar a pensar las áreas protegidas del año 2000, digamos, del 2020 para arriba. ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Para mí sí es importante discutir todas esas cosas, y comenzar a hacer este tipo de encuentros, digamos, si bien no hubo super participación y todo, pero creo que durante todos los días, lo principal que se destacó es que se escuchó a mucha gente que no se escuchaba antes, se vio a mucha gente que no se veía antes, y sobre todo uno se termina de informar de algunas cosas que nunca escuchó, más allá de leer algún informe o algo, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de las gestiones, nosotros, como bien dijo Pablo,
uno de los departamentos más antiguos de parques nacionales, ¿sí? Que son los departamentos de conservación. Creo que tenemos que comenzar a interactuar un poco más, a tratar de integrarnos un poco más, a tratar de discutir y llegar a acuerdos, e impulsar nosotros la visión, la nueva visión que tiene que tener parques, ¿no? Entonces, digamos que, no sé, Pablo, si contesté a tu Yo invito pregunta. a todos a que se abran sus cámaras, así para el cierre nos vemos todos y todas acá y los saludamos. Y nos veamos. Eso es un poco lo que decís vos, Leo, es un poco lo que quise transmitir. Genial, Leo. Estuvo bárbaro. Sí. Me encantó, che, tu mensaje. La verdad que me hubiese gustado decirlo yo lo que dijiste vos. Estuvo espectacular. Me encantó. Genial. Un cierre estupendo. Me encantó también los que antes no participaban. Muy bueno. Acá se oscureció porque empezó a llover, así que estaba en el patio y tuve que cerrar el toldo. Un poco esto que decías vos, Leo, es lo que quería transmitir con esto del ensayo, ¿no? Como empezar entre compañeros a volver a hablar, a discutir de los temas que a cada uno le mueven, lo sensibilizan, le dan energía para seguir trabajando, animarse a compartir, a disentir, a volver un poco a esa dinámica que nos mantiene activos, ¿no? Y que va creando cosas. Eso es un poco de cada uno poder, en el diálogo con otros, realmente plantear las dudas con toda la inseguridad que a uno le genera cada una de las cosas que uno va haciendo, ¿no? Porque a veces me da la sensación que pretendemos que de entrada estén las cosas muy cerradas y somos muy críticos de lo que hacemos, ¿no? Pienso que este es un buen momento para generar estas cuestiones comunes que nos atraviesen a todos, ¿no? Eso. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Pablo. Bueno, ahí justamente Valeria da en el clavo, digamos, tenemos que actualizar la visión de la institución y fortalecernos como grupo de trabajo, ¿sí? Como grupo de trabajadores, porque exactamente, en definitiva, somos parques nacionales nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir adelante, apoyando los grandes proyectos y las grandes visiones que tiene cada gestión, digamos, pero tratando de hablar más, tratando de integrarnos más, bueno, compartiendo este tipo de charlas, incluso podrían ser hasta mucho más multitudinarias, inclusivas, y grandes y extensas, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Sí, permiso, Leo. Luciano, por acá. Bueno, ahí un poquito escuchando y ante todo agradecerles ahí por toda la organización de estas charlas que han comenzado el lunes, desde el espacio de acá del Centro de Formación y del área de capacitación de parques. Bueno, nos hemos puesto ahí un poco a disposición para acompañar el proceso, por ahí en la cuestión más técnica y dar una mano con eso, entendiendo justamente esto que hablaban recién, que son espacios necesarios. En este caso es como de presentarnos, contarnos en qué anda cada uno,
cada uno en su espacio, y cómo eso, creo que esa circulación en este caso quizá información, porque hasta ahí estamos presentando cosas y quizá no más que eso por el tiempo y por el formato y demás, pero cómo eso va enriqueciendo y poniendo nuevamente sobre la mesa en qué anda cada espacio y saber en qué anda la otra, en qué anda el otro. Creo que ayuda a volver a establecer esos vínculos de los que hablaban recién. Vínculos, digamos, desde lo personal, desde lo laboral, que hacen que fortalezcamos las políticas institucionales y que construyamos políticas institucionales. Pilar recién decía de algún modo que era necesario comenzar a dar esas discusiones. Yo hago ahí una salvedad, no con ánimo de corrección ni nada, sino como retomando eso. Creo que es recomenzar eso, ¿no? Es algo que ya está iniciado y ustedes en esta charla, Pablo y ustedes recién, han hecho todo un recorrido histórico. Pablo, bueno, tomándolo desde mucho tiempo antes, pero ustedes todo lo que tiene que ver con la educación ambiental. Y digo, hay un camino iniciado, hay un camino trazado, y es simplemente esto, conocer ese camino, sobre todo por las nuevas generaciones que quizá no conocen todos estos procesos que se han ido dando, y volver a poner la discusión en línea con eso que ya se viene discutiendo y se viene trabajando desde hace ratos, perdiéndole el miedo a la discusión, entendiendo que es necesaria, que es necesario dar los debates, y en eso, bueno, en la que nos toca hoy desde acá, desde Embalse, volver a poner este espacio a disposición para eso. Entendemos que varios de estos procesos que se mencionaban recién, sobre todo de estos procesos de intercambio, sucedían acá como espacio, ¿sí? Como espacio físico y también como espacio para el debate. Bueno. Muchas de esas políticas se discutieron en este espacio. Nosotros queremos que este espacio vuelva a tener esa relevancia en ese sentido, y cuando digo el espacio no es solamente el espacio físico de las aulas, las viviendas, sino también, bueno, el espacio en lo simbólico, ¿no? Que vuelva a tomar esa preponderancia y que sirva para unir fuerzas, para discutir, para generar políticas. Si el espacio físico, porque no nos lo permite la pandemia y demás, o la cuestión presupuestaria, no es las aulas del centro de formación, bueno, que igual se entiende que el espacio incluye estas herramientas, que podamos generar talleres para construir todo esto de lo que venimos hablando, que podamos recuperar todo eso que se ha trabajado y ponerlo en valor. Recién hablaba Pablo de la biblioteca, que estén los libros en una caja, bueno, no corresponde de ninguna manera. En lo particular acá en Embalse estamos trabajando para que la biblioteca vuelva a ser un espacio para el estudio, o sea, adquiriendo nuevos libros. Tenemos que volver a organizar todo ese material que también estaba en las repisas, pero quizá no puesto a disposición como tiene que ser, con un salón de estudio, con un espacio que invite a la lectura y a poner en valor nuestras historias. Así que nada, ya hemos hablado con Mariana, con Pablo en algún momento también, contar con las herramientas que tiene el Centro de Formación para estas cuestiones, ténganlas en cuenta, el campus virtual, la página web, que nosotros nos entendemos como un espacio para la educación, para el ambiente, no es solamente un centro de instrucción, no es la intención. O sea, el nombre del centro que quisieron borrar por momentos, hablaba de capacitación y de formación, y cuando hablamos de formación hablamos de educación, y cuando hablamos de educación no estamos hablando solo de instrucción, estamos hablando de poner en debate las cosas que haya que poner y de servir para eso. Así que simplemente compartirles lo que ya les he dicho en otro momento, veamos cómo con las herramientas que tenemos, que quizás sean pocas, quizás sean muchas, son las que tenemos, veamos qué otras herramientas tenemos que adquirir, y con los recursos y con las energías que tenemos, porque obviamente son los que son, pero son limitados también, entonces ver cómo hacer eficiente eso para que realmente el espacio vuelva a tener esa relevancia y sobre todo sirva para vincular. A la tarde vamos a estar compartiendo un video que estamos terminando de editar acá con Alejandro, sobre experiencias de capacitación, de formación para gente de toda América Latina, las experiencias que se realizaron con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y con el Ministerio de Relaciones Exteriores durante 13 años, y que eso se cortó. Estamos intentando retomar esos vínculos, ojalá la pandemia y todo permita que el año que viene o lo antes posible se pueda volver a hacer. Pero bueno, entendimos que también el espacio servía para el encuentro, no solamente
Argentina, de todo el sistema federal de áreas protegidas, sino también de América Latina. Así que bueno, en ese sentido, agradecer nuevamente, ponernos a disposición y de algún modo festejar a las áreas protegidas, no perder, me parece, ese horizonte del festejo, de la alegría que tiene que implicar que existan estos espacios. Por supuesto, siempre de forma crítica o constructiva, como lo estamos haciendo, pero no perder, me parece, la idea de festejo y de la alegría que tiene que significar eso. Así que bueno, gracias. Y ponernos a disposición, nada más. Bueno. Gracias, Luciano. No sé si por ahí prendemos las cámaras y hacemos, como había dicho Mariana, una última saludo. Una captura de pantalla. Sí. Salud, hay que decir. Sí, salud. Bueno, aunque sea nos vemos así. Tal cual. Encarna. Bueno. Hola. Le agradezco mucho. Hola, Encarna, gracias por estar, che, qué bueno. Siempre. Jubilada, ¿no? Siempre. Bueno, gente, les cuento que después de la semana que viene vamos a subir los videos de las charlas, los vamos a editar lo que sea necesario y las vamos a estar subiendo, así que después les compartiremos el enlace para que, bueno, quizás si se comparte, más gente pueda acceder a estas charlas y porque en esto que hablábamos antes de la grabación, de tantas cosas juntas, de tanta vorágine de información, de comunicación en simultáneo, en paralelo y pisándose uno con otro, quizá la convocatoria de algunos espacios por ahí no era la que se esperaba y demás, pero eso no tiene que ser para nada un impedimento, sino decir, bueno, lo grabamos, tenemos un material que está recontra interesante, así que lo vamos a poner la semana que viene ahí en una carpetita del canal de YouTube, se los compartimos para que ustedes también lo puedan hacer llegar a más gente. Eso nomás. Bueno, gracias, que anden bien. Que anden muy bien. Que anden bien, gracias, chao. Chao. Feliz día de las áreas protegidas. Feliz día.